Hablemos de Ciudad es un espacio para hablar sobre nuestra relación con el territorio que habitamos y de cómo transformarlo en un espacio digno, sostenible, incluyente y justo. Civitas nos convoca a caminar el territorio, a conversar sobre la ciudad en búsqueda de la construcción de ciudadanía. Bienvenidos al capítulo 9 de Hablemos de Ciudad. Hoy veremos Derecho al Techo, propuestas para una ciudad habitable. En este capítulo, que es el número 9, ¿sí?, tenemos un título muy especial que se llama Derecho al Techo. Y el contenido, digamos, a grandes rasgos de este capítulo es ver cómo los procesos de autoconstrucción, bioconstrucción, dinámicas que se están generando, digamos, con movimientos sociales, nos permiten, digamos, lograr esa meta de tener un techo como derecho. Entonces, quiero agradecer a las personas que nos están aquí acompañando en este panel, ¿sí?, a don Francisco Bonilla, a Julián Bonilla, a Camilo Lara y bueno, este servidor, John Bonilla. Y bueno, estamos esperando un compañero, pero que digamos en unos minutos también se incorporará, digamos, a este panel. Entonces vamos a arrancar con este tema como tan sazonado, digamos, en estos días. Y bueno, muchas gracias. Listo, bueno, muchas gracias, John, por estar liderando este espacio para Hablemos de Ciudad. Recuerden que estamos en el marco de las conversaciones para la modificación y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Cali. Estas conversaciones, por supuesto, pueden servir también para todas las otras ciudades y los municipios que están formulando o modificando su Plan de Ordenamiento Territorial, dada también una dificultad histórica de participación ciudadana. Este ejercicio también es un poco de recoger esa discusión y esa conversación abierta, no desde el establecimiento, sino desde el territorio, desde las personas que experimentan y viven todos los dolores y las necesidades en los territorios. En este caso, pues, el tema que nos convoca es cómo construimos una ciudad donde quepamos todos, ¿cierto? Hay una deuda histórica digamos, desde el mercado de la vivienda, así en este entorno, pues, en este entorno capitalista, pues, donde el mercado de la vivienda es un mercado que se le ha dejado a los constructores. Ya Camilo lo decía en un anterior espacio y que nos hemos apropiado de esa idea que es precisamente el propósito de estas discusiones. Ya tenemos un modelo de negocio en los planes de ordenamiento territorial. Necesitamos ahora un modelo de ciudad, un modelo donde quepamos todos. Entonces queríamos de pronto abrir este espacio escuchando un poco esa conversación desde la experiencia y el trabajo que viene haciendo Camilo. Listo, bueno, buenas noches para todos, para todas. Primero me presento, Camilo Lara, hago parte del Centro de Pensamiento Uramba. Es una organización que se dedica al acompañamiento de organizaciones sociales, al fortalecimiento también de organizaciones sociales y a la construcción de lo que durante este gobierno hemos llamado rutas público-comunitarias. ¿Qué es una ruta público-comunitaria? Es la posibilidad en este gobierno de fortalecer a las comunidades. Normalmente había lo que se conoce como alianzas público-privadas, ¿no? Entonces se fortalecía la empresa privada. Ahora, en la búsqueda de fortalecer a las organizaciones comunitarias, pues se crean estas rutas público-comunitarias. Y en el marco de esas rutas público-comunitarias hemos venido avanzando la creación del decreto de autoconstrucción y construcción delegada, que posibilita que la vivienda en este momento, pues, pueda ser ya un proyecto no de lucro a partir de las constructoras, sino sobre todo un proyecto que dignifique el espacio, que dignifique el hábitat y que pueda avanzar en clave de la vivienda como derecho también. Esa es un avance que es reciente. El decreto se publicó para comentarios apenas finalizando el año pasado. Hoy ya el decreto es una realidad, está próximo a salir el manual operativo y sobre eso avanzaremos en los primeros proyectos piloto. Comentar también ahí, no sé cuánto tiempo tengo, pero comentar que ha sido un reto porque finalmente toda la estructura del mercado inmobiliario, toda la estructura alrededor de la vivienda, pues fue diseñada para las constructoras y no para las comunidades. Entonces, en este momento estamos identificando 5 proyectos piloto que son los que vamos a desarrollar a través de este decreto. Uno acá en Cali con 3 organizaciones del Oriente, donde la alcaldía pone el predio. Uno también acá en Cali con un predio de la Sociedad de Activos Especiales. Otro en Buenaventura, donde un privado, un operador portuario pone el predio
para los estibadores de la empresa portuaria, que es Biosas, otro en Chaparral con firmantes del acuerdo de paz, y el último que estábamos en proceso de gestión es con trabajadores y trabajadoras de la Universidad del Valle. Entonces, ¿qué es lo que queremos con estos proyectos piloto? Evidentemente son solamente 5 del universo completo que tiene en este momento el Ministerio, que está alrededor de los 15 proyectos piloto para desarrollar este decreto. Lo que queremos es abrir camino, y abrir camino implica encontrarnos con las dificultades, pero también encontrarnos con las potencialidades de una nueva posibilidad de vivienda por autoconstrucción ya apalancada desde la política pública nacional. Gracias, Camilo. Ahí vamos a estar obviamente introduciéndonos en este tema. Bienvenido, Miguel, gracias por acompañarnos. Estamos pues en este Miguel Anacona. Ya él nos cuenta un poquito de su historia, de su trabajo. Es un trabajo muy bonito, que también este espacio prácticamente busca recoger esas experiencias de vida y también entender esos obstáculos y esas dificultades que están teniendo ustedes en ese trabajo. Contanos un poquito desde tu experiencia de la bioconstrucción, de este uso de la guadua, y aprovechar para contar un poquito de la ruta de la guadua y las rutas que hay allá en Cali. Muchas gracias. Buenas noches. Qué pena la tardanza ahí. Bueno, yo soy Miguel Anacona, habitante del distrito de Agua Blanca, en el oriente de la ciudad, biciactivista, también huertero, y trabajo hace un poco más o menos de 10 años con la guadua. Me encontré con este camino ahí en el Colegio de las Aguas, donde estudié como en el 2011, y ahí ya pues empezamos como a enamorarnos, a encariñarnos con el elemental, y hasta ahora pues venimos ejerciendo pues el trabajo con la guadua. Ahora trabajamos en un programa que se llama la Escuela Popular de la Guadua, que es pues querer también compartir este conocimiento, este saber que hemos recogido ahí en el tiempo, con los parches que están trabajando ahora con huertas, con recuperación de tierras también, ¿sí? Por medio de procesos pues de activismo huertero. Y bueno, este camino nos ha llevado a enrutarnos con la ruta de la guadua, que es también un experimento que estamos ahí organizando con muchos parches de la Comuna 20 en la ladera, donde las estructuras que se han construido por medio de talleres, ¿sí? Entonces, y son estructuras pues que sirven para el goce de las comunidades, y pues que obedecen también a unos ritmos que las comunidades trabajan. Entonces, con esta ruta de la guadua pues lo que queremos mostrar es eso, pues que la Comuna 20 por lo menos ya tiene 5 estructuras en guadua realizadas por las comunidades mismas. Las compañeras están realizando otras 2 estructuras más allá en la Comuna 20, con mucho pues del proceso comunitario, y pues orgullecernos pues de tener este material tan precioso que solamente existe en 3 países de Latinoamérica y el mundo entero. Esta especie de bambú pues que es la guadua, somos privilegiados de tenerla, y pues haciéndole honor pues ojalá pudiésemos tener una estructura por comuna, que también sería como una fortuna bien grande poder empezar a hablar sobre la guadua, los círculos de la palabra y toda la conexión pues que tenemos con ellos. Y bueno, no, ahí la invitación, muchas gracias. Acá está Mari también, que hace parte de la colectividad. Cami también ha trabajado con nosotros, Miki y Ali, que también están ahí firmes con este también crecimiento pues de no evadirnos a la niñez en la construcción de algo, más bien invitarlos pues a que dialoguen con el material, que es un material cercano, noble, querido, y que no es tan dañino pues como fundir cemento o pegar ladrillos, pues que siempre es fuerte para... Ya. Gracias, Miguel. Digamos que últimamente ha venido una creciente, digamos, actividad de comunidades que se han ido como fortaleciendo, adquiriendo también como estas técnicas ancestrales, por decirlo así, que se están tecnificando. Inclusive pues últimamente conocemos la permacultura, que es como un acopio de todo este tipo como de conocimientos, y que también siguen esa evolución, ¿sí? ¿Sí? De alguna manera sigue, digamos, creciendo otros tipos de activismos que también buscan como esa resiliencia en la ciudad, que ya lo hemos hablado en este espacio, pero también la posibilidad de la regeneración, no solamente del suelo, no solamente de la comunidad, sino que finalmente también como de toda esta parte comunitaria que debe cada vez como mancomunarse, y en ese orden de ideas pues buscar
estas maneras de crecer y consolidar, digamos, una ciudad más para todos y todas. Entonces es interesante, digamos, las experiencias que estamos trayendo aquí, porque buscan de alguna manera mostrarnos un espectro muy amplio, desde, digamos, sectores de alguna forma deprimidos que están buscando resurgir, y en ese orden de ideas consolidar también un espacio público que les permita a ellos desarrollarse y tener bienestar. Y en ese orden de ideas también como la política debe también como acoplarse o buscar esos puentes que nos permitan generar como ese fortalecimiento, digamos, social. Entonces, muy agradecido Miguel, muy agradecido Camilo. Digamos que este espacio busca eso, que generar esos puentes y ver cómo normativamente podemos incorporarlos, digamos, al desarrollo de la ciudad con el plan de ordenamiento territorial. Yo quiero aprovechar también pues, a Francisco, que lo tenemos aquí como parte del equipo de Civitas, pero también como lo decimos muchas veces en las conversaciones previas, ese polo a tierra, ese golpe con la realidad, ¿cierto? Con ese sistema que precisamente muchos de los que estamos aquí estamos enfrentando y queremos transformar. ¿Cómo ha sido desde tu experiencia como planificador y en esos procesos de ordenación de las ciudades? Digamos, contanos un poquito los desafíos y las dificultades que tienen los procesos de vivienda popular. O sea, venimos de unas experiencias anteriores donde habían organizaciones y cooperativas, ¿cierto?, organizadas a lo largo del país para generar estos asentamientos humanos populares, ¿cierto?, que desgraciadamente desde el establecimiento siempre se han señalado como establecimientos precarios, como asentamientos informales, subnormales, ilegales. Hoy todavía en 2024 es increíble que de los gobiernos se hable de asentamientos ilegales. Hoy, por ejemplo, a los migrantes en los mismos estadounidenses ya no les dicen indocumentados ni ilegales. Ya no les dicen ilegales. O sea, ¿por qué? Porque es inhumano. Eso va contra los derechos humanos, pero siguen insistiendo en las normas en hablarnos así. Se ha hablado para que lo tengas en cuenta, de este tema de las urbanizaciones con condiciones mínimas, creo que era el nombre, de normas mínimas, que creo que va a conectar mucho con lo que nos está comentando Camilo, que viene como política de vivienda, como reviviendo un poco esas experiencias colectivas, ¿no? Contanos un poco de esa experiencia y por qué hoy tenemos en Cali 150 barrios, ¿cierto?, populares. Se dice que son más, pero reconocidos en lo que uno encuentra en la información es más o menos 150. La alcaldía ha prometido legalizar 40, ¿cierto?, dicen que son más o menos 9.000 familias, y Cali tiene un déficit cuantitativo y cualitativo cercano al 30%. Contanos un poco de esa experiencia. Bueno, digamos, la primera muestra de desarrollo de... Francisco Bonilla. Estamos hablando de la década por ahí de 50-60, en el auge que tuvo el Instituto de Crédito Territorial, ¿no? Ahí se empezaron a construir por parte del Estado urbanizaciones obreras, vivienda obrera o vivienda popular, algunas con normas mínimas, otras con no tanto. Estuvo, digamos, normal. Lastimosamente el auge del neoliberalismo, de la apertura económica, pues acabaron con el instituto, y todo ese proceso se va a las constructoras, que es lo que ustedes acaban de decir. El problema de la vivienda se le pasó del Estado, se le pasó al privado, sin que este tuviera pues el suficiente impacto sobre las clases populares. Me explico, la clase popular no tiene, por lo general, no tiene acceso a créditos bancarios, que es lo que pide una constructora, que lo pide la fiducia, si es un encargo fiduciario que va a apalancar el proyecto. La Secretaría de Vivienda, por ejemplo, de Cali, Invicali, hizo algunos proyectos, la mayoría incompletos. No recuerdo alguno que haya sido, digamos, completado, se hizo con el tiempo. Eso mostraría que el proceso que se está, esos pilotos que se están planteando, pues van a tener ese problema, como le he dicho a Camilo y a todos, es el cierre financiero que deben tener esos proyectos. Se han hecho, pues Julián dice que son 150, yo creo que el último que le cambiaron el nombre a asentamientos precarios son 190. En el área rural no hay,
y son del área rural, casi toda es precaria. Entonces estamos hablando de más de 300, digamos 200, pues, para no ser tan terrorista. El gobierno anterior de aquí de Cali aprobó 3 o 4 proyectos de mejoramiento integral en planos. ¿Qué te parece? Ahí se gastaron un recurso bastante grande con la Universidad del Valle, hicieron el proyecto. Lo único que van a generar, que uno entiende que van a hacer, son los parques, ¿no? Servicios públicos, deben tener servicios públicos, digamos, un 50% desarrollado. En Cali no tiene, está esperando que lo legalicen, supongo. Y digamos, en una época en que en los años 60 el municipio se empezó a sacar decretos de normas mínimas, o sea, el estatuto, el código urbano hablaron siempre de la urbanización que ahora se conocen como no bis, no para vivienda de estratos altos, no, medios. Pero de la vivienda bis o BIP, o vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social, pues no se hablaba en esa época, entonces se sacaron decretos de normas mínimas. ¿A qué se refería eso? Que en una urbanización, le llamaríamos hoy una no bis, la vía era de 12 metros. En una vivienda con normas mínimas la vía pasaba a 8 metros de sección. Y se permitían peatonales todavía más pequeñas, 5 metros. El tamaño de la vivienda más pequeña, entonces si la vía era peatonal no le siguen pavimentación. A las vías vehiculares sí, algunas hasta en base, sí, ¿cierto? En Macadán. Entonces ahí uno dice, ¿eso era hábitat o era, digamos, era una aproximación a la solución del problema de la vivienda popular? Eso también llevó, por ejemplo, a la creación del distrito de Agua Blanca, ¿no? Eso fue una urbanización irregular, o sea, sí, claro. Eso no fue invasión, porque el otro término que utilizan mucha gente en la administración es que son invasiones. ¿No? Y en la calle, pues. Y en la calle sí, mucha gente dice, es que es una invasión, no sé qué. Entonces, pero llamémosla que son, no me gusta mucho la palabra precario. A mí me tocó como arrancar con el asentamiento humano de desarrollo incompleto, pero lo tengo más en la cabeza que el precario. Realmente son incompletos. O sea, si tiene vía, tiene servicios públicos, pues sí, ya la mayoría tienen servicios públicos. Pero todavía hay precarios del barrio obrero. ¿Ustedes saben cuántos años tiene el barrio obrero? El barrio obrero de Cali. Por ahí ya va a cumplir 100 por ahí. No, yo creo que tiene más. O sea, lo que yo tengo entendido es que los primeros barrios obreros fueron más o menos de 1930, incluso a nivel nacional. Pero sí, pero antes ya era un asentamiento. Ese ya era un predio del municipio que tenía que ser, y todavía no está legalizado. Que no, por ejemplo, la propiedad, o sea, estamos hablando, así fuera del 30, yo creo que más anterior, yo creo que es de 1900 algo. ¿Cómo es posible que hoy no tengan titularidad del predio? ¿Cierto? Entonces Vivienda no ha podido legalizar eso. Entonces imagínense lo que pasa después con las urbanizaciones que hizo Vivienda, que tampoco están tituladas, por ejemplo. O sea, están incompletas y todavía ellos hablan de que vamos a hacer el mejoramiento integral de barrios que tienen más de 50 años. Bueno, ahí más o menos está el panorama. Tratemos de acercarlo. Algo estamos buscando, o se está buscando, digamos, desde el gobierno nacional, con esta propuesta, pues, de construir de otra manera, ¿cierto? Brindar, hombre, salir de ese esquema tradicional de entregar los subsidios a los constructores, ¿cierto? Contanos un poquito más sobre este proyecto que hay, y pues decreto ya andando y con manual ya en configuración, y bueno, y cómo empieza a funcionar esto, y dónde están los desafíos de este tipo de proyectos, a ver cómo lo conectamos acá con este reto histórico, y también teniendo esta bioconstrucción, estos materiales sostenibles, y que pueden ser una propuesta también para incluir dentro de estos proyectos de vivienda popular,
para poder consolidar estructuras comunitarias, utilizar inclusive estos materiales en la consolidación de las viviendas? Bueno, ahí hay varios obstáculos, algunos más grandes, otros peor de grandes. Lo que hemos venido hablando con el ministerio y con las organizaciones es, primero, esto es una ruta que tenemos que abrir, ¿sí? No existe. Entonces lo primero es, estamos con el machete abriendo camino, que eso es lo primero que tenemos que tener claro. Lo segundo, estamos en un proceso donde no solamente estamos configurando una ruta que se abre en términos legales, presupuestales y técnicos, sino que también se abre en el fortalecimiento de las organizaciones que tienen que operar estos proyectos, ¿sí? Porque una cosa es decir, vamos con una constructora a sacar adelante un proyecto de vivienda, y otra cosa es decirle a una cooperativa, a una asociación, a una organización comunitaria, vamos a sacar un proyecto de vivienda adelante, ¿sí? O sea, los retos ahí son mayores. Entonces, en ese entendido, nosotros venimos avanzando en todas las vías, ¿sí? Sacando el decreto, que para resumirlo muy rápido, porque seguramente no tendremos aquí la posibilidad de explicarlo todo completo, el decreto plantea, en términos económicos, un subsidio de 70 salarios mínimos por familia. Los subsidios solamente se entregan a organizaciones, es decir, la organización tiene 100, 200, 300 familias y se suman los subsidios de cada una de las familias al proyecto que se va a sacar adelante. Hay unos elementos diferenciales en ese subsidio que plantea también el decreto. Bueno, hay lugares donde los fletes son muy altos. ¿Qué ocurre en esos lugares apartados de Colombia donde los fletes son muy altos? El subsidio puede crecer hasta los 100 salarios mínimos, ¿sí? Porque si no, entonces estaríamos de nuevo centrando el subsidio en el centro y la periferia pues se queda sin la viabilidad técnica para sacarlo adelante. Ese es un primer elemento importante. Hay dos rutas para la autoconstrucción o la construcción delegada. ¿Qué quiere decir esto? Si la organización está en capacidad de desarrollar el proyecto sola, pues hay autoconstrucción. Si la organización no está todavía en capacidad, pues puede delegar un actor constructor, pero definido por la misma organización. ¿Qué quiere decir esta definición por la misma organización? Pues algo que en el modelo del mercado es imposible, y es que la vivienda esté adaptada a las necesidades de la gente, ¿sí? En el mercado es un poco como lo decía Henry Ford cuando inventaron el carro. Era como, tenemos todos los carros, le preguntaron, ¿tiene carros de todos los colores? Y Henry Ford dijo, tengo carros de todos los colores que sean el negro. Es decir, solamente había un tipo de carro, ¿sí? Para las familias es lo mismo, hay un tipo de vivienda y pues suerte si usted es una familia donde tiene 7 niños, o si usted es una familia que necesita una zona verde porque viene de los ríos y necesita ese contacto con la tierra y necesita ese contacto para tener una mata de plátano en el patio. No hay posibilidad. Cuando es construcción delegada, pues finalmente quien tiene el control del proyecto sigue siendo la comunidad, solamente que no tiene la capacidad técnica para desarrollar el proyecto, entonces se delega a un actor constructor. Lo otro que también es importante cuando es autoconstrucción es que el acompañamiento técnico tiene un presupuesto anexo, y ese presupuesto anexo es para no quitarle presupuesto a esos salarios, es decir, la estructuración del proyecto, todo lo que tiene que ver con ese desarrollo técnico que es fundamental para que se pueda desarrollar, pues tiene un presupuesto anexo que se le entrega también a la organización que va a desarrollar el proyecto. Es decir, en el decreto mismo ya aparecen soluciones para un montón de cuellos de botella que se han identificado, existen. ¿Quiere decir que están todos los cuellos de botella superados? No. De hecho, nosotros con el ministerio diseñamos una rúbrica donde evaluamos la viabilidad del proyecto. Y el elemento que tiene mayor peso dentro de la rúbrica es la gestión del suelo, porque ese es el principal obstáculo, ¿sí? Ese ítem de la rúbrica tiene un peso del 50%, porque si no tenemos suelo, pues solamente en las canciones podemos construir casas en el aire, el resto es imposible. Entonces, ahí como para ir contando un poco cuáles han sido los retos, pero también hay algo que hemos venido desarrollando que también nos parece importante, y es, este gobierno se ha centrado en el déficit cualitativo. Entonces habla normalmente en los espacios sobre los mejoramientos de vivienda. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? Esos mejoramientos de vivienda tienen que servirle a las organizaciones comunitarias como un primer ejercicio de entrenamiento sobre su capacidad técnica.
Por eso es que los mejoramientos de vivienda también se están asignando hoy a juntas de acción comunal, a organizaciones populares de vivienda, a cooperativas, porque finalmente en esa práctica pues es que las organizaciones se pueden fortalecer para poder posteriormente hacer el ejercicio de autoconstrucción. Y ahí más por contar, pero no sé si me extiendo mucho. Bueno, me parece como interesante también ver el otro lado como social, cómo es esa parte, ese organismo vivo, ¿sí? Que de alguna manera has presenciado vos, Miguel, de cómo, digamos, por la necesidad misma del espacio de la ciudad que a veces atropella un poco, digamos, zonas que están un poquito más alejadas, digamos, de este centro, cómo se teje, digamos, esa comunidad, cómo, digamos, también se reúnen, cómo es esa asociatividad para lograr, por decir, una estructura como la que tú nos has contado en la Ruta de la Guadalupe. Pues mira que me parece muy interesante lo que estabas diciendo ahorita con relación a la autoconstrucción. Ya por ahí se está hablando como entre los parches y tales, y pues hay como mucha necesidad también de seguir aprendiendo acerca de ese modelo y ver cómo se puede aplicar en varios procesos que tenemos allá en el barrio. Pues algo como que me parece muy lógico a mí y muy exacto a la hora pues de trabajar con las comunidades y tal, es como que para mí uno tiene que estar en el territorio, ¿sí? O sea, vos tenés que ser parte del territorio, no vivir ahí, pero sí habitarlo y tener ahí como la conciencia física y la conciencia mental de cómo se mueve el barrio para poder proponer acerca de esos espacios que tenemos en el barrio, ¿sí? De resto no va a funcionar, ¿sí? Porque ya nos ha pasado incluso nosotros siendo del mismo barrio, del mismo territorio, hacer estructuras o hacer proyectos donde se incluye poca comunidad y a la parte de tiempo corto, la comunidad misma decide acabar con lo que, ¿sí? Y no es pues como una ofensa ni nada, sino que más bien es como se transforma el conocimiento del pensamiento de lo que el parche está pidiendo para el territorio. Entonces, pues como dando claros, ejemplos más claros, estuvimos trabajando en una estructura que se llama el Teatro Verde, que de hecho les invito a que vayan a conocer lo que hay allá en el barrio Lleras, del maestro Lomerito, que hace poco, como otro día, falleció. El parcero dejó el Teatro Verde al full, sí, era un lote que ellos también están en el proceso de legalizar el lote, porque se los habían donado de una forma que no tenía pues como papeles. Ya lo lograron y con un recurso que gestionamos de una convocatoria, compramos pues el material, hicimos toda la propuesta pedagógica y convidamos a todo el parche que estuvieran cerca del barrio, centros culturales, procesos comunitarios y gente en general que quisiera aprender sobre la bioconstrucción, pues que llegara. Íbamos a tener unas jornadas pues semanales, y el parche iba a llegar y íbamos a compartir pedagógicamente más claro cómo son las técnicas de bioconstrucción, que son cosas que todos yo creo que en este territorio tenemos en nuestra sangre, sí, porque conocemos el material, hemos hecho cometa alguna vez, hemos trabajado con esterilla o pegado. Mi casa era hecha de bareque ahí en el poblado 1 cuando estaba chinga, entonces pues, y de esta manera es que involucrando a la gente es que se hace partidario del proceso, se reúne la energía que necesita reunir, así como la genquía, eso es real, así como reunir todos esos poderes que necesitan para que la estructura surja, y con eso hicimos pues el Teatro Verde. Ahora estamos en la siguiente fase, que es gestionar otros recursos. Esto es como más bien experimental, es como estar en el territorio todo el tiempo, preguntarse y preguntarle a todo el mundo cómo se hace, de dónde se hace. No es como que nosotros seamos los expertos y llevamos la solución a todo lado, eso es falso. Y otra cosa muy genial que nos ha logrado hacer la Guadalupe es reunir pues como las periferias, ¿no? Entonces sabemos pues que en el tiempo de este parche que vino a coronar acá este territorio, el centro era lo más importante y alrededor pues eran las periferias para la gente que tinta. Cuando llegaron los ejidos, cuando llegó toda esta vuelta del proceso de las tierras, pues las comunidades tenían muy claro cómo poder construir, ¿sí? Cómo poder construir libremente con los materiales que existían en el momento. De esa forma es que yo creo que hay que recuperar esto, y el oriente ahora se junta con las laderas. Entonces estamos trabajando hemos trabajado en Los Chorros, hemos trabajado en la Comuna 20, hemos trabajado también en Terrón, en la Comuna 1, y pues yo soy de la Comuna 13, nosotros somos de la Comuna 13, y hemos trabajado con todo el oriente, con todas las laderas, y de esa manera pues como tener como la ciudad empresarial. Y la Guadalupe, para mí la Guadalupe es lo único que ha logrado esa unión, ese empate, esa conexión.
Y pues nosotros queremos hacer casas vivas, casas ricas, casas ásperas para vivir, casas bonitas que no en cualquier otro lado, ¿sí? Y eso es lo que se está promocionando pues con todo el parche, que se puede hacer con guadua, se puede hacer en minga, se puede hacer también con recursos, o sea, no tiene que ser gratis todo, ¿sí? Como que hay parche que está moviendo la escena áspera. Yo tengo ahí, es el momento como de abrirnos a preguntas, ¿cierto? Tanto desde las redes sociales como desde el público que nos acompaña. Contanos, Miguel, que creo que eso es parte de lo que queremos recoger también de las experiencias. ¿Cuáles son esos obstáculos que ustedes se encuentran más recurrentemente para este tipo de proyectos? Es la tenencia de la tierra, eso es el principal, la tenencia. Si nosotros tuviéramos esos ejidos que nos están quitando en estos momentos en todos esos lugares que están haciendo esas mega obras, nosotros haríamos muchas cosas buenas en esos ejidos, muchos barrios verdes, muchos barrios que sirvan para que la gente viva parchada y así mismo poder abolir todas las violencias que, bueno, la mayoría de violencias que se puedan abolir con esos sistemas. ¿Sí? Eso lo hemos logrado en Tierra Maya, yo no sé si conocen ese parche, queda en las montañas como los Farallones, es una finca escuela donde hemos camellado con todo el parche y hemos logrado pues como armonizar de muchas formas con otras comunidades de otros territorios. Entonces la tenencia de la tierra es la forma más fácil de hacernos llegar a nosotros a los objetivos que son tener barrios verdes. Gestión de suelo. Exacto. Bueno, el momento de abrir esta conversación y de tramitar también esas otras inquietudes, esas otras experiencias de quienes están aquí y nos acompañan. Digamos que este espacio tiene ese propósito, o sea, nosotros aquí proponemos un tema, un contenido, tenemos personas que han vivido, digamos, estos conceptos, ¿sí? Que se siguen tejiendo, que se siguen armando, que se siguen mancomunando, el laboratorio está vivo y vigente. Entonces es importante para nosotros su opinión, de pronto la perspectiva que puedan también tener de ciudad, porque pues aquí nosotros tenemos una, la de ustedes también debe contar. Entonces estamos abiertos a cualquier pregunta que se pueda suscitar. Bueno. A mí me surge una duda frente a los procesos como comunitarios y es como qué solución le ves o qué alternativa propones frente a esos requerimientos técnicos que se necesitan para que una comunidad pueda tener una obra, pueda tener un presupuesto público. O sea, ¿sientes que el Estado también debería estar cubriendo la necesidad de formalizar, enseñar cómo manejar recursos públicos, o simplemente te sientes bien con la idea de abrimos convocatorias para que los procesos comunitarios puedan acceder a recursos públicos, a proyectos públicos, sin que cumplan todos los requerimientos? Eso está dura. Siguiente, tira, ¿no? Siguiente pregunta. No, pues eso, pues yo no sé, es que eso es como un laboratorio, yo sigo viendo eso como una oportunidad para seguir creciendo. Nosotros hemos hecho parte también de procesos de juntas de acción comunal. Yo también he trabajado pues como con estos parches en la legalidad, pues, bueno, no en la ilegalidad y la legalidad, sino más bien como en el Estado, como de la parte del gobierno, y sé y entiendo muy bien que ese dinero es difícil, es muy difícil, y nosotros ya, por ser nada más comunidad y tener como el parche ahí y tal y estar peleando en contra de todo, ya agregarnos otra dificultad más, como que pues para mi concepto, en lo que estoy hablando pues con mi organización y con lo que he trabajado, la organización que pertenezco, es mucho más fácil, mucho más sencillo tejer con gente, ¿sí? El tejido con gente, incluso cuando llegó el paro, pues fuimos parte muy activa del paro, hicimos una estructura en Guadua para una cocina del paro nacional. Entonces, y fue hecha pues con el parche en pleno paro, entonces fue también una locura, pero fue real y fue áspero porque la gente dijo que lo hicieron. Si no, puede venir la alcaldía a proponer pactos de paz y poner la plata y poner los materiales y poner la gente y la mano de obra, pero no va a pasar. Entonces como que sí es necesario, o sea, para mí sí es necesario, pero hay que hacerlo no como lo venimos haciendo siempre, las comunidades, como que háganme el favor, colaboren mi tinta, sino más bien vea, si usted y yo estamos hablando un idioma igual, usted tiene que entender que yo ya tomé decisión sobre el territorio en el que habito y usted tiene que apoyar esa decisión, ¿sí? ¿Cómo lo apoya? Pues como ya sabemos, económicamente, con todos los factores de autoridad del terreno, de la tierra, pues, que eso también podría ser otra conversación de quién tiene la tierra y por qué la tiene, lo privado y lo público, ¿sí?
hay algo interesante también, digamos, dentro del proceso que se está manejando por el Ministerio de Vivienda, y es que se proponen unas escuelas de hábitat, ¿sí? Para darle un nombre, eso puede variar, en donde lo que se busca es, hay técnicas ancestrales que, como decía Miguel, ya son inherentes a nosotros porque las hemos vivido o porque nuestros padres, abuelos nos las han transmitido. De alguna forma pues son informales porque no se ha logrado pues concretarlas normativamente, pero la búsqueda también, como con este decreto, es que las personas ya la tengan con esa formalidad, ¿sí? Que de alguna forma haya una alfabetización técnica en estos procesos, ¿sí? En estas construcciones, en estos números que se vuelve la financiación, y las comunidades tengan esa estructura. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre eso, Carlos? Listo. Ahí con la pregunta que hacía la compañera, primero que yo creo que el requisito inicial es que estemos locos y que digamos hay cosas imposibles que podemos hacer posibles, un poco como le decía también Bolívar, ¿no? O sea, nos encargamos de lo imposible porque de lo posible se encargan los demás todo el tiempo. Entonces sobre eso es que tenemos que andar, y si hoy hay un gobierno que plantea que es gobierno de cambio, pues tenemos que cambiar las cosas. Entonces, eso es lo primero fundamental. A partir de eso diseñamos como Uramba esto que se llama Escuela Popular del Buen Gobierno. Primero tuvimos un diplomado y después se convirtió en esto que son las escuelas de hábitat, llamamos Casa Grande. Podemos pasar de pronto al siguiente para no demorarnos mucho. Voy a apagar un poquito la luz. Listo. Entonces, nosotros tenemos un programa nave que tiende a convertirse en una red. Estamos trabajando en Cauca, en Valle, en Chocó, en Huila y en Tolima. Y nave quiere decir nuevas alternativas de vida y economía. Pasamos al siguiente, por favor. Al siguiente, bueno, estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. La Escuela Popular del Buen Gobierno fue en su primera etapa. Pasamos al siguiente, por favor. Aquí. Entonces, planteamos unas etapas. Pasemos al siguiente, que nos lo explica mejor. Ya. Una escuela básica, un componente de énfasis, una incubadora y finalmente el desarrollo de los proyectos de vivienda, ¿sí? ¿Por qué lo planteamos así? Porque cuando hablamos de las escuelas de hábitat no solamente hablamos en nuestro mundo del fetichismo de la mercancía, uno habla de las cosas, ¿no? Entonces estamos hablando de casas, ¿no? Estamos hablando de comunidad. Entonces, ¿dónde queda el espacio en el que el ministerio no trabaje con la cosa que es la casa, sino con lo realmente importante que es la comunidad? ¿Sí? Esto es eso. No hablemos de cosas, hablemos de personas y de comunidades. Pasamos al siguiente, por favor. Al siguiente. Vamos a pasarlo muy rápido porque sé que no tenemos tanto tiempo. Al siguiente. Tenemos unos enfoques, bueno, ya, al anterior. Listo. Entonces, el primer elemento es el fortalecimiento organizativo de la gobernanza y de la agencia política, porque finalmente es la comunidad la que tiene la capacidad de transformarlo todo. Una de nuestras organizaciones que hace parte de esa red nave es el Movimiento de Arrendatarios Los Comuneros, que está en Popayán. Son 5.000 familias organizadas, y esas 5.000 familias lograron que por decreto se creara en Popayán el Banco de Tierras. Si las familias no existieran organizadas, eso no existiría, ¿sí? Porque no está el interés de que eso exista. Entonces el primer elemento tiene que ser el fortalecimiento de la agencia de las organizaciones. El segundo, el fortalecimiento técnico para la ejecución de proyectos de vivienda popular. Y ahí pasa algo tan básico como pues dentro de nuestras organizaciones tenemos compañeros que toda la vida han construido, ¿sí? De hecho en eso viven, pero no tienen su conocimiento certificado. Entonces, ¿cómo certificamos el conocimiento de los compañeros y compañeras? ¿Cómo aprovechamos también que en la comunidad pues están los arquitectos, están los ingenieros, están con mucho esfuerzo las familias hacen el ejercicio de que sus hijos estudien, y ese conocimiento de repente está en Camacol, pero no está en el proyecto de autoconstrucción, pues entonces también poderlo recuperar. Ahí hacemos un ejercicio de enrutamiento para el fortalecimiento técnico de las organizaciones. El segundo es la gestión comunitaria del hábitat, y ahí incorporamos un elemento que nos parece fundamental, y es la gestión comunitaria del riesgo también. Es decir, que las familias no solamente estén en lógica de vamos a gestionar una casa, sino vamos a gestionar el hábitat, y gestionar el hábitat implica también gestionar el riesgo. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Porque el riesgo está ahí, vivimos en Colombia, ¿no? Y ahorita que está lloviendo tanto. El cuarto elemento, servicios públicos, abastecimiento y hábitat. Estamos articulando con el Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo de comunidades energéticas, porque nosotros no queremos vivienda en la periferia. ¿Sí? Nosotros no queremos que nos manden por allá
al otro lado. Y cuando revisamos, por ejemplo, en el caso de Cali, que tenemos muchas opciones y que tenemos que destrabar eso, tenemos con el ministerio, y eso es importante plantearlo acá, estamos construyendo una ruta que ya va a salir también, que es la ruta de entrega de predios SAE para vivienda popular. ¿Por qué esto es importante? Porque a la fecha solamente existe una ruta, que es la ruta de entrega vía ARN a firmantes del acuerdo de paz para destinación definitiva. Al resto de las organizaciones les entregan es como datos o destinaciones provisionales, ¿sí? Pero a partir de esta ruta se puede hacer ya destinación definitiva a organizaciones de vivienda, ¿sí? Llámese como se llame la organización. Eso también es fundamental, porque nosotros no vamos a exigir un predio que esté lejos cuando resulta que acá en el centro hay, ¿sí? O cuando encontramos que a 5 cuadras de Palmetto hay, ¿sí? Entonces tenemos que gestionar ahí, pero entonces surge la reflexión del valor de cambio, y es bueno, ¿y cómo van a pagar los servicios? ¿Sí? Entonces decimos, no, pues que hay abastecimiento, y si eso es una comunidad energética, pues nos vamos a abastecer y de paso pues solucionamos un problema que es estructural. Innovación en nuevos materiales y diseño progresivo, que ahí entra perfecto lo de la Escuela Popular de la Guadua, porque planteamos que tenemos que recuperar nuevos materiales, y estos proyectos también tienen algo fundamental, y es el fortalecimiento de lo que se ha llamado la economía popular o la economía comunitaria, porque no nos interesa entregar llaves a una familia y que esa familia se desentienda y que después eso se venda, sino que nos interesa fortalecer la comunidad. Entonces, en ese fortalecimiento de la comunidad no solamente pensamos en el proyecto de vivienda, sino que pensamos en la economía popular que ancla al territorio. Hay una reflexión que hacen los compañeros, ahí cierro porque me extiendo mucho, que hacen los compañeros del movimiento de arrendatarios comuneros y con la que yo estoy de acuerdo, y es: en la ciudad no hay territorio, en el campo sí. ¿Y por qué uno podría decir que en la ciudad no hay territorio? Pues porque acá somos arrendatarios, y acá yo hoy vivo aquí y dentro de 3 días pues vivo en otro lugar, y las relaciones con mis vecinos se pierden, y la defensa de eso donde yo estoy no se alcanzan a tejer. Exacto. Entonces, si nosotros no tenemos territorio, pues somos sujetos ultra individualizados, lo contrario a lo que ocurre en el campo, porque no tenemos un anclaje. Lo que plantean los compañeros y su eslogan es: vamos a consolidar un pueblo dentro de la ciudad, un espacio territorializado dentro de la ciudad, y hoy tenemos la posibilidad de soñar ese tipo de cosas, y esperamos dentro de unos cuantos meses empezarlo a hacer realidad. Gracias, Camilo. Yo ahí tengo una creo que como para... Dale. Hola, buenas noches. Bueno, yo tenía una inquietud sumando como 2 elementos que plantearon ustedes. Tú hablabas como de que se está contemplando proyectos de vivienda en la ruralidad, en zonas alejadas, ¿cierto? Que hay unas como condiciones presupuestales distintas. Por ende, desde aquí viene una solución que es la bioconstrucción, ¿cierto? Porque pues en términos ambientales llevar un bulto de cemento a una vereda que está a 6 horas está haciendo un doble impacto, bueno, un impacto muy grande de llevar un material, los combustibles y demás. No sé si esto se ha contemplado en esas políticas, como, bueno, tenemos una opción también de fomentar el uso de materiales locales para simplificar un problema de transporte y costos, pero además para, pues, eso no se alinearía con la política de transición energética. No sé si esto se ha contemplado aquí en ese caso. De hecho, en palabras de los compañeros del ministerio, ellos han dicho: estamos haciendo algo difícil, pues hagamos de una vez lo más difícil, ¿sí? Entonces lo más difícil es eso, lo más difícil es hacerlo en el lugar más lejano, busquemos que haya al menos un piloto que demuestre que es posible hacerlo allí, y lo más difícil es abrirle la puerta a eso que ha sido como el tabú, y es: hay otros materiales, ¿sí? Pues si se le abre la puerta y si el ministerio dice sí, se puede hacer, pues eso implica que no solamente es un piloto, si se puede hacer, sí se puede hacer, y vamos a hacerlo. Y otra pregunta, o sea, tú hablas de las organizaciones pilotos que son relativamente grandes, o sea, organizaciones con muchas personas miembros, y que se ha contemplado para nuevas organizaciones o para grupos poblacionales, por ejemplo, como los trabajadores por prestación de servicios, por ejemplo, o sea, como los proyectos diferenciales para personas que, si bien no están en una condición
que el Estado tradicionalmente ha identificado como vulnerable, pero que igual tienen una gran dificultad para el acceso a la vivienda. De hecho, uno de los pilotos que se quiere sacar adelante allí, que toca destrabarlo por el lado de la alcaldía, porque la alcaldía tiene que entregar un predio y el predio tiene como unas dificultades técnicas, entonces estaba hablando si es ese o es otro. Las familias que están focalizadas son familias de compañeros y compañeras, principalmente recicladores y recicladoras, ¿sí? Tienen cero capacidad de endeudamiento, no tienen capacidad de ahorro, y el esquema básico de construcción contempla un espacio, pues, para el reciclaje en cada una de las viviendas, ¿sí? Ese tipo de pilotos son los más retadores. Hay otros que son más sencillos, ¿sí? Entonces, si hablamos, por ejemplo, bueno, con trabajadores de la Universidad del Valle, no, sencillo, porque finalmente tienen otras posibilidades, ¿sí? Pero nos interesa es que todos salgan adelante. Por eso decíamos con el ejemplo de ahorita, si nos sale adelante en López de Micay, donde toca ir por mar y después por río, pues re bien, porque eso muestra que es posible. Y creo que ese es el reto, donde también es una invitación. Nosotros como organización que articulamos con otras organizaciones entendemos que esto lo sacamos adelante en la medida que seamos muchos. Entonces, si la gente dice, nos interesa, metámosle en lo que cada organización y parche le pueda meter, hay que hacerlo, porque la lógica de competencia es la lógica del mercado, esa es la de las constructoras. Acá es la lógica de la colaboración, ¿sí? No es como que, ay, esto entonces lo está haciendo un parche, entonces vamos a cerrarlo así para que solamente, no, acá estamos abriendo camino y necesitamos es que las manos se junten y que muchas cosas puedan ser posibles. Eso también implica el cambio de mentalidad de la gente. O sea, vas a construir una casa en Guadua, la gente va a decir, uy, pero es insegura, se me va a caer. Sí, hay un paradigma. Hay un paradigma con eso, o sea, todos tenemos en la cabeza concreto y ladrillo, ¿no? Y acero. La gente le dice material. Vamos a Si ponerle fuera algo material. así, lo otro no fuera resulta una casa de material. que la Guadua no es material, la madera no es material. Pues, o sea, ese Con ese resistencia cambio de aprobada, ¿no? Cuando el sismo... Iba a decir una cosa. Hay unos peajes construidos por la ANI, supongo, o por las concesionarias en el Quindío, construidos en Guadua, gigantesco. sí. Entonces, eso respondería la pregunta de la compañera ya diciendo, mira, eso está aceptado por la... Es una técnica y un material aprobado por normas nacionales. Sí, está aprobado por los responsables. Unas luchas que ya se dieron. Ya se dio y está. Lo que pasa es que hay fuera de la aplicación, hay que incentivar el conocimiento, ¿no? Claro. Y el técnico. Para eso están los apoyos técnicos que tendrían esos proyectos de la vivienda como popular o comunitaria, ¿no? Y ahí es donde nosotros, que para empezar a recoger propuestas para un plan de ordenamiento territorial, yo quisiera que nos contaras cómo hacer que propuestas empiecen a quedar ahí, de esos programas, políticas, no sé qué, como por ejemplo el tema del Banco de Tierras y la gestión de suelo, como instrumentos y apuestas que la gente pueda vigilar y hacerle seguimiento para que esos recursos y esas apuestas se logren en el corto, largo, mediano. Pero también algo que nosotros hemos considerado incluso desde el primer espacio que tuvimos de Ciudad Habitable, lo conversamos, en el plan de ordenamiento territorial pudiera estar consagrarse incentivos claros para la bioconstrucción y para utilizar este tipo de materiales, que en los equipamientos en toda la ciudad, por experiencia y conocimiento específico, sabemos que hay limitaciones en los tamaños de esas construcciones. Las casetas comunales hechas en Guaduas pudieran estar exentas de ese tipo de análisis y costos para favorecer e incentivar ese tipo de materiales. Digamos que eso podríamos llevarlo colectivamente como una propuesta para que quede en el POT para incentivar el uso de estos materiales y que de paso haya una ruta de trabajo de 12 años, que se supone lo que dura un plan de ordenamiento territorial, para que haya financiamiento, haya obligatoriedad, que uno pueda ir a decir, a reclamar, tocar la puerta y venga, esos escenarios pueden ser en Guadua. ¿Cuántos escenarios en Guadua podemos hacer? Eso puede quedar en el plan de ordenamiento territorial. Miguel lo planteó y también está en la conversación que nos abre Camilo, el problema de la gestión de suelo. Y yo creo que ahí todos tenemos una responsabilidad, todos y todas tenemos una responsabilidad grande. Se captan con muchos instrumentos tributarios y no tributarios
se recaudan recursos de ese mercado del inmobiliario, plusvalías, de aprovechamiento de espacio público, de parqueaderos, pago por mayores edificabilidades, pagos por densidad, sesiones, se pagan sesiones, por ejemplo, en las parcelaciones, en estas viviendas campestres, la mitad del espacio público nos lo pagan en ecoparques, que es un suelo que vale 40.000 por el metro cuadrado cuando ellos debían pagarlo, por ejemplo, a 1.000.000 o a 500.000 pesos. Es una ganga para ellos. Ahí hay forma de gestionar el suelo, pero nos hace falta esa vigilancia de ese recurso. ¿Cómo logramos desde esas herramientas poder tener apuestas en el plan de ordenamiento territorial que la gente pueda defender? Fíjate que el tema, por ejemplo, de la plusvalía está reglamentado por la ley, desde la ley 388. Estamos hablando del 97. Ya tenemos 28 años. ¿No? 28 años que tiene la aplicación de eso y los recursos nunca aparecen. Nunca se ha visto que se invertido la plata de la plusvalía, tanto por la expedición del POT como por instrumentos de gestión de suelo, por instrumentos de planificación, planes parciales, etcétera. Eso no se ha visto. Y ahora peor, pues con el POT que se declaró nulo, creó unos instrumentos adicionales de financiación, pagos por mayor edificabilidad, por parqueaderos, por espacio público. Ahora hay aprovechamiento económico del espacio público. Entonces hay muchos recursos que está entrando, se supone, está entrando, pero no se sabe qué está pasando con él. Y la plusvalía es un ejemplo claro. A los planes parciales del área de expansión se le aplicó plusvalía y se recaudó porque ya está, digamos, en un avance importante en la construcción. Entonces ahí se ha captado el recurso. ¿Dónde está? La otra es que la misma ley permite que, por ejemplo, los recursos de plusvalía se irriguen en un mundo de cosas: espacio público, vivienda, asentamientos, de todo, pero no se ve la aplicación de esos recursos en el territorio. Entonces es importante aquí, pues, las CIA no se ven, no aparecen en ninguna parte. Estuvieron digamos apretando porque se cobrara la plusvalía, pero la dejaron suelta. O sea, se cobró, pero la inversión ¿qué pasó con la plata? ¿Lo están gastando en PS, en contratista? No creo, no debería, pues, ¿no? Pero qué cosas se han visto. Entonces, ¿eso qué tiene que hacer? Pues la comunidad, es la sociedad la que tiene que velar por esos recursos. Mira, estos son de destinación específica, muéstrenme en qué lo están gastando. Y ya perdimos una gran oportunidad. En la plusvalía se puede aplicar a espacio público. ¿Con qué dinero hicieron el Parque Pacífico? Están haciendo el Parque Pacífico inconcluso todavía. Cristo Rey, ¿con qué recurso hizo eso? En préstito. ¿Y dónde está la plusvalía si era para esto? ¿Y dónde está el fondo de espacio público que se creó y que tiene que tener recursos? ¿No? ¿Dónde están? No podía empeñar la ciudad para hacer esos parques habiendo unos recursos propios que podían destinar. Claro. Una pregunta. Si quieren hacer una intervención, explica, pero bueno, mi nombre es Jorge Enrique Arango, soy arquitecto. Trabajé con constructoras toda la vida. Empecé con constructora Hollines, con el número de la que me echaron porque estaba trabajando en contra del UPAC. Constructora Alpes, la lonja de propiedad raíz de Cali, etcétera. Pero después terminé siendo docente muchísimos años, 12 años de docente en la Universidad del Pacífico en Buenaventura. Y trabajé con los estudiantes en comunidades del Pacífico, desde el Valle, Cauca, Nariño, Chocó, trabajando vivienda y trabajando espacios comunitarios, pues, para las comunidades, ¿cierto? Fue un trabajo muy bonito, un trabajo que se desarrolló mucho. Entonces, un poco llamar un poquito la atención en también, yo ya soy jubilado, yo no tenía una universidad ni nada, pero la posibilidad de incluir a las universidades, a los estudiantes, a la universidad, incluirlas para que ellos hagan parte de hijos para eso. Y lo digo por lo siguiente: cuando yo trabajé en la Universidad del Pacífico tenía estudiantes con los que trabajábamos en comunidades. Hoy, que yo no estoy allá, esos estudiantes pues son arquitectos,
y están trabajando también ya con comunidades, es decir, aprendieron a hacer este trabajo y lo importante que es trabajar con comunidades. Es uno. Dos, bueno, después hago una pregunta que tengo que hacer una duda. Yo tengo una casa hecha en el kilómetro 30 en Agua. En el Carmen. Una casa hecha en Guadua y tierra. Una casa de 150 metros, bellísima. Están invitados todos a conocerla porque de verdad que es una cosa que vale la pena. La gente que va dice, ¿y cuánto va a durar esta casa? Mira, esta casa tiene 9 años de construida y mírala cómo está. Parece nueva la casa. La hizo un técnico que vive aquí en Cali, ya no trabaja aguado, dijo que trabaja con comunidades, con chicos, pero era un especialista en el tema del aguado, trabajaba muy bien el tema del aguado. Entonces eso está pues para mostrar y para que vean que sí se puede y que es una cosa que hace parte, una casa de 150 metros, no es la casota, es una cosa sencilla, muy bonita. Una casa No, sí, es parte, y me encanta vivir allá. Sí, claro. Uno, porque, y ustedes lo tienen que saber, y tú lo tienes que saber, el material transmite una cantidad de energía. Y si yo estoy en una casa que la hice con guadua, con la tierra del sitio, con huevos que hacemos con mi esposa que es arquitecta, con huevos, con no sé qué, hicimos toda la preparación, eso se transmite, se siente. Entonces, esa casa de siempre. Claro. Una casa de acero, de metal, de vidrio, de cemento, nada que ver. Eso lo otro es que quería hacer una pregunta, eso pues para contarle un poquito en qué estado estoy. La pregunta es, como es un decreto a nivel nacional, ¿cómo se hace, primero que está pues, trabajar con las comunidades aquí, cuando sabemos que esta alcaldía no es precisamente mirando las comunidades? Acaban de contratar, y ustedes lo saben, acaban de contratar un experto extranjero, coreano, sí, coreano, para hacer el desarrollo de la ciudad en los próximos 30 años, ¿cierto? Pero no. Así que lo contrataron para eso, para que propusiera el desarrollo de la ciudad en los próximos 30 años. Eso lo contrató el alcalde PCD, ahí se tomó la foto con él y toda esa cosa. Como sabemos que el alcalde, me disculpan los que estén de acuerdo con el alcalde, pero el alcalde no está con las comunidades, está con los que tienen la plática, porque es parte de su vida. ¿Cómo se hace efectivo ese trabajo que ustedes están planteando, esa comunidad que lo están planteando? ¿Cómo lo hacen para que sea realmente que lo pueda hacer? Muchas gracias. Yo quiero, no sé, seguramente todos tendremos algo que decir, pero ahí quiero decir, tenemos una oportunidad, también es bueno que lo digamos, que no se nos pase, y es precisamente como Eder está inserto en el negocio de la vivienda específicamente, ¿sí? Entonces él está inhabilitado para la actualización del POT. Y es el gobierno nacional quien tiene que designar un alcalde ad hoc para la actualización de ese POT. Es decir, ahí tenemos una posibilidad grande, que tenemos que aprovecharla, ¿sí? Entonces nosotros ahí radicamos un oficio al Ministerio de Vivienda con las firmas de los compañeros y compañeras del movimiento de arrendatarios. Son 4.460 firmas que radicamos, pidiendo, sí, acá en Cali, pidiendo que para esa actualización del POT pues nos dijeran ya quién es el alcalde ad hoc y sentemos una ad hoc y sentemos ya una mesa de trabajo para empezar a trabajar nosotros directamente con el gobierno nacional sin la intermediación de EDER, ¿sí? Que es lo primero. Incluso planteamos una posible hoja de vida de un compañero y dijimos, si no lo tienen, pues cojan aquí está y arranquenlo de una vez. No, y estamos llegando tarde, precisamente por eso se abrieron estas conversaciones. Hablemos de Ciudad surge por esas dificultades, surge también por la falta real de participación ciudadana, no de socialización, sino de participación democrática, que es lo que nos habla la ley novena y la ley 388 en la formulación y todo. Por ahí ya salió el anuncio de que ya se está acabando la participación ciudadana, o sea, eso ya sucedió, entonces estamos llegando tarde. Tenemos que bregar a lograr llevar esas propuestas, porque esto realmente, para que el POT no sea solo para los constructores y para los tenedores de la tierra, ¿cierto? Y los inversionistas inmobiliarios, porque como lo decía Camilo, en Colombia más o menos el 45% de la población es arrendataria, ¿cierto? Es gravísimo.
Es muy especulativo este mercado. Tenemos que lograr llegar a tiempo. Esto tiene que ser realmente un pacto social para poder que funcione para todos y no solo para un pequeño segmento. Entonces, una claridad en el tema. El que escoge o el que asigna el alcalde ¿a dónde? Es el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior. Pero ahí hay un pero bien grande con lo que acabas de decir. Y es que el equipo técnico del POT lo pone la alcaldía. Entonces es un alcaldeado de papel, diría yo, porque él es el que va a firmar, en última lo que va a hacer es firmar la presentación a la CBC, la presentación al plan, al Consejo Territorial de Planeación y al Consejo Distrital, ¿no? Entonces, perdóname, pero no creo que sea posible que el ministerio asuma la formulación del POT de Cali. O sea, no, ahí viene el problema. ¿Quién contrata, quién contrata los expertos en planificación? Pues planeación. ¿Y de quién depende planeación? Del alcalde. Claro. ¿No? Sí, no lo Entonces no es tan clara la cosa, pues obviamente la ley dice eso. Por eso se cayó el POT. El anterior. El anterior POT, o el que está vigente todavía. Bueno, el 2014. El 2014, porque el que escogió al alcalde A2 fue la Procuraduría. Claro que Rodrigo Guerrero provincial. Rodrigo Guerrero se declaró impedido, pues para que hagamos memoria, ¿se declaró impedido en qué momento? ¿Para la presentación? Para la presentación. O sea que ya había sido alcalde en funciones durante toda la formulación y todas estas etapas. Eso no está muy claro en la sentencia, pero formalmente fue lo que pasó. Pero aquí está pasando todo algo similar. No, pero acá hay una pequeña diferencia porque Eder se declaró impedido digamos de que... Pero previamente ya han instalado espacios de discusión. Sí, pero digamos lo hizo más, pues lleva un año pues, que se declaró impedido. Pero Guerrero al final, para la presentación del POT, fue que declaró impedido. Entonces lo que te digo es que sigue estando en cabeza de planeación, que depende del alcalde, no para del alcalde recursos. ad hoc, sino del alcalde. Pero eso es la formulación. Ahí. Es decir, ese tiene ese embeleco, pues, eso es para dar una claridad. Como dice Julián, es que yo lo tiro a tierra y lo aterrizo. El polo a tierra. El polo a tierra, porque el golpe de realidad. Ese es un problema que existe en la ley. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? De hecho, ahí me había equivocado porque sí radicamos para el Ministerio del Interior, sino por estar pensando en vivienda. Pero, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado siempre? Es un ejercicio de fuerza. ¿Sí? Por eso de entrada dijimos vamos a radicarlo no como una carta normal, sino con unas firmas de unos compañeros y compañeras que seguimos recogiendo las firmas, pero finalmente es parte de un ejercicio de movilización. ¿Sí? Que me parece que es fundamental también que ocurra acá en Cali. Nosotros si revisamos el déficit, especialmente el cuantitativo de vivienda, que está principalmente en Comuna 18, Comuna 20, creo que Comuna 13, es donde aparecen los focos más concentrados del déficit cuantitativo. Las organizaciones nuestras están ahí, ¿sí? O sea, donde están esos focos. Y lo que hemos visto es que nuestras organizaciones se movilizan separadas, ¿sí? Entonces a veces sale una, después sale la otra. A veces no se quieren, no nos coordinamos en nada, ¿sí? Y ese es el ejercicio que tenemos que sacar adelante también, ¿sí? Ahorita tuvimos movilización hace una semana, sentamos una mesa con el gobierno municipal que va a sesionar ahorita el miércoles de la semana que viene, pero nos toca generar un espacio de coordinación de todas las organizaciones para poder presionar. Y una cosa es que nosotros presionemos al gobierno municipal, y otra cosa es que le digamos a ese alcaldeado, acá estamos nosotros que somos los que los pusimos ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a afirmar eso que no nos funciona, ¿sí? Es decir, hay que también generar presión hacia pues, los mismos compañeros y compañeras del gobierno nacional, y en esa tarea tenemos que articularnos para que lo que quede finalmente pues sea algo que sí nos funcione. Por ahí nos habla Diego Alexander Vargas a través de Instagram, contándonos, digamos, hablando del caso de la plusvalía de macroproyectos, y también como en los planes parciales se paga incluso de cuenta con infraestructura. Eso es algo que ya está aprobado por el gobierno nacional. En estos días tuvimos una discusión al respecto sobre que esa plusvalía
es un valor que adquiere la tierra, un mayor valor que adquiere el suelo por una decisión de la ciudad, ¿cierto? Y entonces es un derecho colectivo que tenemos los ciudadanos a participar en esos mayores valores por una sola decisión de la ciudad que incrementa el valor del suelo. Y hay una discusión porque digamos como que teleológicamente o la razón de ser de esa plusvalía en gran parte es para invertir en estos asentamientos humanos, ¿cierto? En los que están por fuera del mercado, ¿cierto? En invertir en mejoramiento de estos asentamientos humanos. Pero realmente inclusive ya se está considerando que se invierta en obras de infraestructura de carga general de los planes parciales. O sea, hay un negocio inmobiliario y esa plusvalía que sea posible llevarla ahí. Y hemos tenido pues un debate interesante sobre eso, sobre plusvalía, que yo creo que valdría la pena buscarnos un espacio para hablar también de eso, hacerle seguimiento y vigilancia a los recursos que vienen para la ciudadanía, para construir su espacio público, para gestión de tierra, para gestión de equipamiento y de infraestructura que necesitamos, que realmente no estamos participando en esas decisiones y se está perdiendo en otras cosas que desgraciadamente no, por eso no salimos de ese déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda como a nivel nacional y a nivel ciudad. Cali, que es una ciudad que tiene todos los recursos, no sale de ese atraso. Entonces gracias a Diego ahí por ese aporte para la conversación desde redes. Eso es una discusión amplia que hay que dar sobre otro capítulo. Eso es otro capítulo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Dentro de 8 días tenemos un espacio de ciudad incluyente. Por ahí está Claudia, que es la que va a liderar ese espacio. Es un espacio súper bacano, con unas diversidades de población que participan en la ciudad, que deberían participar y que no están participando de este proceso. Pues vamos a tener ese espacio también para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias.